Hola a todos y a todas. Vamos a comenzar con la primera unidad temática que se corresponde con la introducción al estudio de los circuitos eléctricos. Soy el profesor Gustavo Bacino. Esta unidad tiene básicamente los contenidos que se ven en pantalla: variables del circuito eléctrico, elementos activos y pasivos, fuentes de energía, la ley de Ohm, los parámetros, inductancia, capacidad y resistencia, y algunas convenciones y topología de redes. Los objetivos al terminar esta unidad es que ustedes sean capaces de utilizar las magnitudes eléctricas en forma correcta, describir un circuito eléctrico básico y los elementos que lo constituyen, y calcular corrientes, tensiones y resistencias en un circuito aplicando la ley de Ohm. Nosotros trabajamos con modelos ideales de los circuitos eléctricos. Para poder diseñar uno de esos modelos, primero tenemos que entender los fenómenos físicos, o los datos físicos con que se cuentan. Eso nos va a permitir realizar modelos de circuitos. Una vez que tenemos el modelo de circuito, aplicamos técnicas matemáticas y realizamos su análisis. Comparamos los resultados con mediciones reales eventualmente, y si estos resultados son buenos, tenemos diseños útiles. Si estos resultados no son buenos, tendremos que o retocar el modelo o retocar el análisis. Pero lo importante de todo esto es que trabajamos con modelos ideales. Como dice acá, se construyen los modelos con elementos ideales de circuitos que pronostican en forma precisa el comportamiento de los elementos reales. Un circuito real y su modelo van a tener ligeras, si está bien hecho el modelo, van a tener ligeras diferencias, pero no sustanciales. Los elementos de circuito se pueden clasificar en principio en activos y pasivos. Los elementos activos son las fuentes que suministran energía al circuito. Pueden ser de tensión o pueden ser de corriente. Mientras los elementos pasivos son aquellos que, como la resistencia, transforman la energía eléctrica en calor, o como los elementos reactivos, inductancia y capacidad, son capaces de almacenar energía. Una fuente ideal de tensión, como muestra en la figura, es una fuente que va a entregar siempre una tensión constante independientemente de la corriente que circule por ella. La fuente ideal de tensión, como mencionábamos antes, no existe, pero sí se la puede aproximar mucho en la práctica. En la figura tenemos a la izquierda una fuente de tensión de corriente constante o continua, y a la derecha una fuente de tensión alterna o sinusoidal. En la imagen se presenta la característica tensión corriente de una fuente ideal. Obviamente, como dijimos antes, por ser ideal, el voltaje permanece constante para todas las corrientes. Una fuente ideal de corriente es aquella que va a proporcionar una corriente eléctrica de valor constante, independientemente también de cualquier carga que esté presente en el circuito exterior. Esta fuente ideal tampoco existe, pero sí se la puede aproximar suficientemente bien en la práctica. Acá tenemos la característica tensión corriente de una fuente ideal de corriente, donde vemos que la corriente que suministra es siempre la misma, independientemente de los valores de voltaje del circuito exterior. Bien, la ley de Ohm, que se aplica en general sobre una resistencia, o en particular sobre una resistencia, es la primera de todas las que vamos a estudiar y sobre la cual se basan prácticamente todas las demás leyes y metodologías y técnicas que vamos a utilizar, que nos dice que la corriente que circula por un elemento es directamente proporcional a la tensión e inversamente proporcional a la resistencia del elemento. Su nombre se debe al físico alemán Georg Ohm, que es conocido principalmente por su investigación sobre las corrientes eléctricas precisamente. Ohm estudió la relación que existe entre la intensidad de una corriente, su fuerza electromotriz y la resistencia, y en 1827 formuló su ley. Van a ver que es mi costumbre presentarles a nuestros próceres eléctricos, por lo menos a los más importantes, porque hace parte forma parte de nuestra cultura como ingenieros. Si por ejemplo tenemos un circuito como el de la izquierda, donde hay una fuente de tensión variable, eso lo indica la flecha, y una resistencia, si nosotros variamos el valor de la tensión desde 10 hasta 100 voltios, como se muestra en el gráfico de la derecha,
mientras la resistencia permanece fija, obviamente vamos a tener una relación directa, es decir, una línea recta. Para cada aumento en tensión vamos a tener un aumento proporcional, directamente proporcional en corriente. En la figura lo que se ve arriba, con la letra A, por ahora no nos interesa, aunque después lo vamos a explicar, es lo que se llama un amperímetro, que es un dispositivo o un instrumento capaz de medir la corriente eléctrica que circula por él. Si al mismo circuito le mantenemos constante la tensión en 10 volt, por ejemplo, y vamos variando la resistencia entre 10 y 100 ohm, como la corriente es inversamente proporcional a la resistencia, vamos a tener una relación inversa como se muestra en la figura, donde para un valor de 10 ohm tendremos 1 amper y para un valor de una décima de ohm tendremos, de 100 ohm tendremos un valor de una décima de amper. Si continuáramos hacia la derecha, aumentando indefinidamente el valor de resistencia, cuando ésta llegue a infinito, el valor al menos teóricamente, el valor de la corriente se anularía. En cambio, si vamos hacia la izquierda reduciendo el valor de resistencia, cuando la resistencia llegue a cero, tendríamos un valor de corriente teóricamente infinito. Las resistencias se pueden asociar. O sea, el símbolo de resistencia es el que tenemos arriba a la derecha, se la simboliza con la letra R, y las podemos asociar juntándolas de a dos o más de ellas en formaciones en serie, que son recorridas por la misma corriente, como se muestra en la figura. Las tres resistencias están una conectada a continuación de la otra, las tres son recorridas por la misma corriente, por lo tanto están en serie. Pueden ser conectadas en paralelo, en este caso las resistencias están conectadas por sus extremos, por lo tanto todas están sometidas a la misma tensión. Esta es la definición de paralelo. Se las puede asociar en serie paralelo, por supuesto, como se ve en la figura. Primero hay dos resistencias en paralelo y a su vez están asociadas con una resistencia en serie. Y estas son con las que este tipo de asociaciones son los que vamos a trabajar. Agrego, para completar la información, aunque no lo vamos a usar por ahora, que también se las puede conectar en estas dos formas particulares: estrella a la izquierda o triángulo a la derecha. Pero esto va a quedar para la electrotecnia 2 cuando hablemos de circuitos trifásicos. Las fuentes reales, en contraposición a lo que ocurría con las fuentes ideales, presentan una resistencia interna. Esa resistencia RG, que figura en serie con la fuente de tensión EG en la figura A, o esa resistencia RS, que figura en paralelo con la fuente de corriente IS en la figura B, representan la resistencia interna de la fuente. ¿Por qué? Porque una fuente real está construida con elementos reales, y por lo tanto esos elementos, que son conductores, tienen una resistencia, aunque sea pequeña, como es en el caso de la fuente de tensión, es una resistencia que existe. Y por lo tanto, su característica externa, la tensión que va a entregar esa fuente, UAB, depende del circuito que tengamos afuera, depende de lo que le conectemos, porque al variar la corriente, va a variar la tensión que me va a entregar. Todo esto se va a aclarar pronto. En el caso de la fuente de corriente, la resistencia que va en paralelo es de muy alto valor. La idea es que si conectamos algo entre A y B, toda o la mayor parte de la corriente circule por AB y no por la resistencia interna. Sin embargo, a pesar de ser muy grande, en el caso real siempre habrá una pequeña pérdida de corriente a través de ella. Un aspecto muy importante y que no debe ser descuidado en ningún momento, incluso les anticipo que nosotros evaluamos este aspecto, o sea que hasta le puede llegar a costar puntos, son las unidades. Nos basamos, por supuesto, en el sistema internacional, cuyas magnitudes básicas están a la vista. De todas ellas, la única que principalmente nos va a interesar por ahora es la corriente, que se mide en amperes y cuyo símbolo es la letra A mayúscula. En homenaje a André Ampère, que fue un físico francés que hizo importantes aportes al estudio de la corriente eléctrica y al magnetismo. Fíjense un detalle importante, que el símbolo del ampere es la A mayúscula. Siempre que la unidad homenajee o lleve el nombre de una persona, de un científico, de un descubridor, debe colocarse con la letra mayúscula. No así, por ejemplo, el tiempo en segundos o la masa en kilogramos.
Con ese dispositivo sencillo que vemos ahí, o uno similar, Ampère descubrió las acciones mutuas entre las corrientes eléctricas y las leyes que hacen posible el desvío de una aguja magnética por una corriente eléctrica. Dentro del sistema internacional están las magnitudes eléctricas, y acá sí vamos a usar todas estas. Fíjense que todas se escriben con mayúsculas, su símbolo, por lo tanto todas representan la primera letra del apellido de alguien, de un físico, de un científico, y en el caso particular que tenemos en la imagen a Charles Coulomb, físico e ingeniero francés, que fue el primero en establecer las leyes cuantitativas de la electroestática. Coulomb realizó muchas investigaciones sobre magnetismo y electricidad, y con ayuda de una balanza de torsión construida por él mismo, similar a la que aparece en la figura, estableció la ley que lleva su nombre, que, como recordarán de física, permiten determinar la fuerza de atracción o repulsión entre dos cargas eléctricas, que es directamente proporcional al producto de las cargas e inversamente proporcional al cuadrado de las distancias. También tenemos que tener en cuenta los múltiplos y submúltiplos de las unidades, y que deberían usarse siempre que sea posible. Por ejemplo, tenemos 10 a la menos 3 voltios. También lo podemos escribir como 0,001 voltio, pero en realidad la forma correcta de hacerlo es escribir 1 milivolt, es decir, usar la unidad que se aproxime más al entero, dentro de lo posible, como les decía antes. Otro ejemplo tenemos 10 a la 6 watts, unidad de potencia, o 1.000.000 de watts, pero en realidad deberíamos escribirlo como 1 megawatt. Cualquier duda al respecto, ustedes las van a poder consultar, pero tengan en cuenta que este es un aspecto que nosotros tenemos muy en cuenta siempre, que escriban correctamente las unidades y con el múltiplo o submúltiplo que corresponda. La corriente eléctrica resulta de cargas en movimiento. Una forma de expresarla es decir, con su expresión dinámica, que la variación de carga en el tiempo, diferencial Q a diferencial T, es igual a la corriente, con Coulomb igual Ampère por segundo. En la figura superior representamos la corriente como el movimiento de cargas positivas hacia la izquierda, en tanto que en la figura inferior la representamos con el movimiento de cargas negativas hacia la derecha. En un material conductor, como un metal como el cobre o el aluminio, hay electrones libres que se desprenden del átomo y circulan estimulados por la excitación externa. Esos son los electrones, y que por supuesto se movilizan como en la figura de abajo. Pero también eso lo podemos representar como si fueran cargas positivas, los huecos que dejan los electrones que se movilizan en el otro sentido. Pues bien, en electrónica se suele utilizar como convención la corriente electrónica, precisamente, que es la de abajo, mientras que nosotros vamos a considerar como positiva la corriente que circula, que se mueve en el sentido opuesto al de los electrones, o sea, como si fuera la de arriba, la de la figura superior. Una carga eléctrica puesta o colocada en un campo eléctrico va a experimentar una fuerza. Si nosotros nos interesa saber el trabajo, o sea, la energía, que se hace para mover la carga contra el campo eléctrico. Por ejemplo, una carga de 1 Coulomb necesita 1 Joule para moverla entre dos líneas equipotenciales separadas por 1 volt. ¿Por qué? Porque 1 volt es precisamente 1 Joule sobre 1 Coulomb. Esto nos muestra que el potencial eléctrico es capaz de hacer trabajo. La tensión eléctrica o voltaje eléctrica, cuya unidad es el volta, lleva el nombre en homenaje al físico italiano conocido por la pila que él diseñó, que fue la primera y que es precursora de la actual batería eléctrica. Acá tenemos una imagen de una pila diseñada y construida por Volta hace muchísimos años. Fíjense el tamaño, el diámetro de los discos son unos 3 centímetros. Lo que hizo Volta fue apilar discos de igual tamaño, de cobre y de zinc, los iba alternando, les ponía en el medio un paño húmedo, y con esta pila de discos él descubrió que colocando alambres como conductores en los extremos y midiendo entre ellos, aparecía una diferencia de potencial, o podía hacer circular un flujo de corriente eléctrica. Obviamente este es un modelo muy rústico, no me imagino poniéndolo dentro de un reloj
despertador, pero bueno, este es ni más ni menos que la pila voltaica inicial. Y finalmente nos quedan las variables potencia y energía eléctricas. La potencia es la velocidad que se realiza trabajo. Nosotros siempre que hablemos de potencia en electrotecnia vamos a hablar de, o casi siempre vamos a hablar del producto de tensión por corriente, o sea, el watt que es volt por ampere. O vamos a hablar también con que la potencia es la velocidad con que se realiza la energía. La unidad del watt es en homenaje al ingeniero e inventor escocés James Watt, mientras que la energía, que es para que la potencia convierta energía de una forma a otra se debe utilizar durante un tiempo, es el producto de la potencia por el tiempo y se mide en joules, en homenaje a James Joule, físico, matemático y cervecero inglés. Muy interesante este último aspecto, que en 1841 presentó la ley que lleva su nombre, la ley de Joule, que nos dice que el calor disipado en una resistencia eléctrica es proporcional al cuadrado de la corriente que por ella circula, a la resistencia y al tiempo durante el cual circula. Con esto terminamos la primera parte de esta unidad temática número 1 y continuaremos en la siguiente.